Yo voy a hablar de un tema, por lo tanto voy a tratar de ser lo más breve posible. Voy a hablar de la sentencia del voto por correo, como es obvio. Bueno, el presidente de la ciudad ya dijo el otro día, creo que a través de alguna red social, que el Partido Popular, como no puede ser de otra manera, acataba la sentencia como procede, la respetaba, independientemente de que como partido denunciante, quien inició la denuncia, que dio lugar luego a todo el procedimiento, nos reservemos el derecho de recurrir en caso de que así lo estimemos, que no es una decisión que no está tomada y que evidentemente tendrán que valorar los juristas. Pero quiero recordar que el PP denunció una trama hace ya 10 años, una trama destinada a conseguir votos en las elecciones generales a cambio de supuestos puestos de trabajo en los planes de empleo o promesas de puestos de trabajo, y eso ha quedado demostrado en los hechos probados de la sentencia. Brevemente dice, en el año 2008 los partidos políticos, Partido Socialista Obrero Español y Coalición por Melilla, que concurrían conjuntamente a las elecciones, al Senado, con la finalidad de garantizarse la obtención de un mayor número de votos, personas de una y otra formación decidieron poner en marcha un sistema que le garantizaría mayor número de sufragios, aprovechando a tal efecto la cobertura que proporciona la actividad que los partidos desarrollaban durante la campaña electoral. A cambio de proceder de dicho modo a los ciudadanos, es decir, de votar por correo, de llevar, no lo voy a recordar, todo eso se sabe, ¿no? Se les prometía que serían contratados en los planes de empleo con preferencia a otras personas, lo que constituía un importante estímulo dado el número de desempleados que hay en Melilla. Eso lo dice la sentencia. Los hechos probados son los que son. La denuncia que hicimos nosotros fue que había una trama en ese sentido y los hechos probados lo dicen. Lo que dio lugar después a una investigación judicial, que todos sabemos, una instrucción larga, ¿verdad?, muy larga, minuciosa, con investigaciones de la Guardia Civil, y que fue esa instrucción judicial la que determinó los supuestos implicados. No el PP dijo, no, fulano, no, la investigación fue la que determinó quién eran hipotéticamente o quién estaban hipotéticamente implicados, y más tarde el juicio fue la sentencia concretamente, hace 2 o 3 días, la que ha determinado las responsabilidades. Sentencia que ha conocido el Partido Popular cuando le ha correspondido conocerla, es decir, como parte, pues evidentemente en cuanto la sentencia fue emitida por el tribunal, pues se le comunicó, supongo, a todas las partes, incluida al Partido Popular, faltaba más. Pero el Partido Popular ni ha filtrado nada, ni a ningún medio de comunicación, ni a nada de nada. Es decir, el Partido Popular ha conocido la sentencia cuando le ha correspondido conocer. Las filtraciones pues serán de otra clase y de otras fuentes, pero evidentemente el Partido Popular no podía filtrar nada que no tenía, y cuando la sentencia la ha tenido, pues es evidente que se ha hecho pública. Yo la sentencia la he conocido por los medios de comunicación. A mí el partido no me ha dicho nadie, no, por los medios de comunicación. Estaba en Madrid concretamente, creo que fue el lunes o el martes, ¿no?, y a través de distintas cuentas de Twitter de distintos medios de comunicación. A mí me enteré de cuáles han sido las sentencias y las consecuencias que tienen. Dice el señor Aberchán que ayer dijo que iba a hacer un ejercicio de contención en su rueda de prensa, en sus declaraciones al valorar la sentencia. Menos mal que hizo un ejercicio de contención, porque yo creo que Aberchán ha adoptado el peor camino que se puede emprender a la hora de valorar una sentencia. Leo expresiones literales del señor Aberchán. Parte del auto ha sido negociado. Rosario de razones subjetivas para alcanzar un objetivo que es el oscuro objeto de deseo de muchos en términos políticos, que es Aberchán, CPM. Eso hablando de la sentencia, que le han hecho unos jueces, unos magistrados. Debajo de las togas no siempre hay honradez y honestidad. Filtración de sentencia, mentira, lo vuelvo a repetir, que cayó en manos del PP, que es la acusación particular, cayó antes en manos del PP, que es la acusación particular, que los interesados. ¿No? Cayó en las manos del PP como parte, evidentemente parte acusadora, una de las partes acusadoras, cuando se la comunicaron. Pues si no se la comunicaron interesados, será el problema de los interesados, de sus procuradores o del tribunal. Al PP se lo comunicaron cuando tenía que comunicarse. Filtración interesada en tiempo electoral, dando a entender que hay unos motivos oscuros en los conocimientos de la sentencia. Mucha cercanía entre el poder político y el poder judicial, dice. Muchas medallitas, copas, jornadas, actos institucionales, que está convencido de que ha sido condenado desde la negociación entre los magistrados. No sé qué quiere decir. Perdón, se me iba a escapar. No sé qué quiere decir. Una sala compuesta por varios magistrados siempre negocian
las sentencias, porque no todos tienen los mismos criterios, y se llega a un acuerdo mayoritario, democrático, es que ese sistema funciona así, lo podemos cambiar, pero el sistema funciona así. Se trata de impregnar las decisiones de un tiempo preelectoral. Esto último tiene tela. En todas estas expresiones literales que acabo de leer del señor Evercham, se atisba una clarísima intención de desacreditar la imparcialidad y la profesionalidad de los magistrados que han emitido la sentencia y que lo han hecho, estoy convencido, y como cualquier magistrado se puede equivocar, pero han emitido esa sentencia siguiendo las normas del derecho penal, primero los hechos probados en el juicio, las responsabilidades que estimaban conveniente en cada uno de los procesados, siguiendo las normas del derecho penal y del derecho procesal. Por lo tanto, lo que dice Evercham es muy grave. Ya lo hizo con la fiscal y ahora lo hace con los magistrados. ¿Pues para qué? Pues para desacreditarlos, para poner en duda su actuación. Incluso en algunas de las expresiones que dice se atisba una acusación de prevaricación a los magistrados, que lo han hecho por motivos políticos. Es muy grave eso. El señor Evercham no cree en el Estado de Derecho. No cree. Cuando no le da la razón, el señor Evercham no cree en el Estado de Derecho. Es el típico jugador de ajedrez que cuando ve que va perdiendo le da una patada al tablero y tira toda la ficha por los aires. No cree, tanto que habla, se deshace. No cree nada en el Estado de Derecho el señor Evercham. Se puede estar en desacuerdo con las resoluciones judiciales, faltaba más. Es decir, no hay por qué compartir el criterio que tenga un juez a la hora de emitir una sentencia. Se puede estar en desacuerdo, por supuesto. Pero para ello, el Estado de Derecho pone a disposición de los ciudadanos una serie de instrumentos, para ello me refiero, para combatir esas sentencias con las que se están en desacuerdo. Pone unos instrumentos a disposición de los ciudadanos que son los recursos, pues que se vaya y recurra, pero que no desacredite. Eso el PP no lo ha hecho nunca. Al PP le ha podido gustar más o menos determinadas resoluciones judiciales, más o menos, pero lo que no se puede hacer es poner en tela de juicio la imparcialidad, la profesionalidad de los magistrados, porque eso atenta directamente contra el Estado de Derecho. Los hechos probados están ahí y eso es incontestable. Recurran y ya veremos qué ocurre en el recurso. Termino. La posición de Ciudadanos. Eso es para un tratamiento aparte, pero tampoco creo que merezca la pena una rueda de prensa. A mí nos llamaron al Partido Popular sobremanera la atención de las afirmaciones que ayer realizó Eduardo de Castro. Está claro la doble vara de medir, o la triple o la cuádruple, no lo sé, la que tiene ya. Precisamente esa declaración la hacía una persona que pertenece a un partido que han pedido prácticamente la dimisión hasta del que tenía una multa de tráfico, aquí y en el resto de España. Es una ironía, claro. Pero prácticamente ha sido eso, ¿no? Y ahora pidieron la dimisión, que no se me olvide, de María Antonia Garbín, cuando todavía no ha resuelto el recurso, cuando recayó la sentencia sobre el tema de los abogados de bienestar social, que está en fase de resolución del recurso, que es una cuestión meramente administrativa, no es un tinglado como este, una trama como esta, es una cuestión administrativa, pero pidieron la dimisión diciendo que no respetando, como ahora dicen, ese derecho a no pedir la dimisión o la no petición de dimisión hasta que la sentencia sea firme. Por eso digo, lo de la doble vara de medir es que hay que disimular un poco también a la hora de decir las cosas, ¿no? Que decir de otros muchos casos en los que, y hablo en general en toda España, en los que se ha cuestionado, se ha puesto en peligro incluso la continuidad de gobiernos, incluido el Gobierno nacional, por situaciones de personas vinculadas no ya con el Gobierno, sino con los grupos parlamentarios, en este caso el Grupo Popular, que sustentaban al Gobierno, meramente imputadas. Y quiero recordar el caso de la senadora Pilar Barreiro, que se fue al Grupo Mixto para no entorpecer la negociación presupuestaria con Ciudadanos, porque Ciudadanos insistió en que tenía que dimitir por estar meramente imputada y pendiente de que el Tribunal Supremo la llamara a declarar, que luego archivó. ¿Y ahora qué? ¿Y qué? Ya no es la cuestión personal de la senadora, que también, pero es que un partido que pone en cuestión incluso la continuidad o la estabilidad de un gobierno por este tipo de actuaciones.
Y en el caso de Melilla, pues igual, aquí ya digo que han pedido la dimisión hasta que tenía una multa de tráfico, pero quiero recordar el caso de Miguel Marín, en el tema del famoso caso Arquitectos, que tantas chorros de tinta tuvimos que aguantar y cosas que tuvo que aguantar y ahora ha suelto. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Por eso, el señor de Castro y Ciudadanos, ya termino, deberían explicar esta profunda incoherencia que sin duda que es sin duda interesada desde el punto de vista político. Porque si uno es coherente, para todos igual. No, cuando la sentencia sea firme, entonces pediremos la dimisión. Cuando la sentencia sea firme, si la sentencia no es revocada, si la sentencia es, no recuerdo el término ahora, si el Tribunal Supremo, me parece que es el superior, la reafirma, se reafirma en los términos de la sentencia de la audiencia, no es que pida la dimisión, es que ya está, se acaba la historia, no hace falta pedir dimisión. Por lo tanto, es una tontería y lo que sí demuestra es una doble vara de medir, como digo, y una profunda incoherencia política y que tiene que ver con las relaciones políticas que tiene el señor de Castro y Ciudadanos con Coalición por Melilla. Ellos sabrán con quién se relaciona, pero está claro, ¿no? Es que llama la atención. Ayer solamente hay que meterse en la hemeroteca, ver lo que se dijo cuando condenaron a María Antonia Garbín, a otro funcionario, y te da la risa. Te da la risa floja. Por lo tanto, coherencia, y que si cada uno puede pedir la dimisión, cada partido es libre de pedir la dimisión en el momento en que se quiera, de los contrarios. Nosotros nunca hemos pedido del Partido Popular la dimisión por meras imputaciones, porque hay muchos ejemplos que ni siquiera por procesamiento, porque demuestran que luego quedan en nada o son absueltos. ¿Y qué pasa? ¿Nos cargamos a una persona por el mero hecho de ser imputada? Al señor de Castro lo puede denunciar mañana a alguien por su actuación en la Asamblea o cualquier cosa, y el señor de Castro, que yo no lo deseo, evidentemente, puede resultar imputado. Y tiene que ir a declarar, pues por lo que sea. ¿Y qué hacemos? ¿Pedimos su dimisión? Parece lógico, ¿no? Que alguien se pueda cargar determinadas vidas políticas, pues porque en un determinado momento las cosas hay que tratarlas con sentido común. Y nada más, no me quiero extender más, pero cualquier pregunta a vuestra disposición. No sé si hay alguna decisión, no se sabe qué posibilidades se barajan, si desde el Partido Popular van a recurrir esa sentencia. No lo sé, digo que es una sentencia que creo que tiene 300... ¿Cuánto? Hay dos votos particulares que son más cortos, que se han dicho también muchas tonterías de los votos particulares. Cuando hay una sala, cuando juzga una sala en la que hay varios magistrados, normalmente creo que son 3 normalmente, pues es evidente que los magistrados no coinciden en todo. Pero si un magistrado o un juez emite una sentencia del Tribunal Superior, se la revoca. Y con la misma ley. ¿Por qué? Pues porque los criterios, el derecho no es una ciencia exacta. El derecho, como todo, bueno, está sometido al criterio, a la interpretación, a la valoración que el juzgador hace. Y esa puede resultar errónea, equivocada o imprecisa y luego da lugar a sentencias de instancias superiores, ¿no? Pues, por lo tanto, los votos particulares lo que hacen es determinar la posición de los magistrados que integran una determinada sala a la hora de emitir una sentencia en determinadas cuestiones. Hay un magistrado que no está de acuerdo con la decisión mayoritaria de la sala del delito de falsedad, creo que uno de ellos, y hay otro, que en este caso es el presidente y ponente de la sentencia, que no está de acuerdo en que los otros 2 miembros de la sala no hayan tenido en cuenta el delito de asociación ilícita, creo que es. Por lo tanto, uno a favor y otro en contra. ¿De acuerdo? Entonces hay que estudiar todo eso muy bien, no me enrollo más. Hay que valorar y el Partido Popular decidirá si recurre o no recurre. En cualquier caso, los hechos son muy graves. Los hechos demuestran que aquí en Melilla hubo 2 partidos, Partido Socialista y Coalición por Melilla, que concertaron, que elaboraron un sistema, como dice, lo acabo de leer, para intentar conseguir más votos a cambio de una promesa, falsa promesa, o una supuesta promesa, o un supuesto puesto de trabajo en los planes de empleo, lo cual evidentemente es una perversión de cuestiones fundamentales del Estado de Derecho, como es la libertad que tiene el ciudadano a la hora de emitir el voto, sin estar sometido a ningún tipo de presión o sin ningún tipo además la ley electoral lo dice, de compra, venta, es decir, es delito intentar darle dinero a un ciudadano para que, en fin, hay que tener mucha prudencia a la hora de hacer este tipo de valoraciones. Nosotros somos muy prudentes, hemos dicho que acatamos
como hay tiempo, pues evidentemente cuando los servicios jurídicos decidan si procede o no, si merece o no la pena recurrir la sentencia, pues ya lo comunicaremos. ¿Y los servicios jurídicos del partido saben si Abertzan se puede presentar en esta situación? No, es un tema que evidentemente se está estudiando. La ley electoral, no recuerdo el artículo que es, la ley electoral dice lo que dice. La ley electoral dice que son inelegibles aquellas personas, más o menos, que hayan sido condenados por delitos contra la Administración o las instituciones del Estado, aunque la sentencia no sea firme. Aunque la sentencia no sea firme, cuando además me parece, cuando haya una condena, una inhabilitación para el sufragio pasivo. Lo dice, creo que más o menos de manera literal, es decir, cuando te inhabilitan para poder presentarte a unas elecciones. Es decir, que si esta sentencia fuera firme, los condenados que han sido, o los implicados que han sido condenados a una pena de inhabilitación de X tiempo para el sufragio pasivo, no se podrían presentar a unas elecciones. Y al mismo tiempo, si esas personas que fuesen inhabilitadas por la sentencia para el sufragio pasivo tuviesen un cargo electo, quedarían automáticamente incompatibilizados, porque así lo dice la ley también, para seguir ostentando ese cargo electo. Es decir, que si la sentencia fuese firme, con toda seguridad, el señor Abertzan tendría que dejar el escaño, ya tendría que haberlo dejado. El señor Abertzan y el que lo tuviere, estoy hablando en general, el que no tenga no, evidentemente, no podría presentarse. Lo único que pasa es que la ley electoral ahí es muy... establece ese matiz de aunque la sentencia no sea firme, y eso supongo que tiene que ver pues con el tipo de condena, la pena, la cuestión de derechos fundamentales. Es decir, es un tema evidentemente controvertido y que tendrá que estudiarse de manera detallada. Si fuera de aplicación en la literalidad de ese artículo, el señor Abertzan tiene que dejar de ser diputado. No es que dimita o no dimita, por aplicación. Si se tuviese o se aplicase esa norma que yo acabo de decir a este caso, el señor Abertzan o quien tuviese un cargo público tendría que dejar de estar en ese cargo público, en este caso diputado de la Asamblea, y evidentemente no podría ser elegible durante el tiempo de la condena, de los 2 años y pico de inhabilitación, ¿no? Pero no lo sé, no lo sé. Estoy haciendo un supuesto teórico, pues, que luego no diga, no, es un supuesto teórico, suponiendo que eso pudiera ser así. ¿Qué le parece al partido que Abertzan haya decidido no dimitir y que lo deje? Es su problema, es su responsabilidad. ¿De acuerdo? Nosotros, vuelvo a repetir, no pedimos la dimisión de ningún cargo público hasta que no haya una sentencia que así determine que ha cometido algún tipo de delito. En este caso, vuelvo a repetir que la sentencia no es firme. Y vuelvo a repetir que lo que no sé es si las circunstancias de que no sea firme tienen alguna otra consecuencia, como es la que acabamos de comentar. Pero, evidentemente, el señor Abertzan, como cualquiera, tiene la presunción de inocencia hasta que no haya una sentencia firme que le diga, usted ha cometido este delito o el otro, con las consecuencias estas. Y las responsabilidades políticas que el señor Abertzan tenga que asumir, pues las tendrá que decidir él. Él sabrá lo que tiene que hacer. Al Partido Popular, seguramente, de hecho se ha demostrado así, en situaciones mucho menos complicadas que una sentencia firme, le han dicho de todo durante estos años, por situaciones de imputaciones. ¿Qué les voy a contar? Esa historia, ¿no? Por lo tanto, él sabrá lo que tiene que hacer. Yo lo único que digo es, vuelvo a repetir, que si fuese de aplicación lo establecido en la ley electoral, aunque la sentencia no sea firme, el cargo público que resulte condenado es inelegible y al mismo tiempo esa situación de inelegibilidad se convierte en situación de incompatibilidad con el cargo que pudiera estar ostentando. Por lo tanto, tendría que dejar el cargo. No es el caso de María Antonia Garbín, como han pretendido liarla, porque hay que estudiar la sentencia y a María Antonia Garbín, en primera instancia, la inhabilitaron exclusivamente para ser consejera del Gobierno, un cargo análogo, pero no, y así lo pone la sentencia, para ser diputada, con lo cual no se plantea esa situación. En este caso, en la sentencia, lo que habla es de inhabilitación para el sufragio pasivo, es decir, para ser elegible, completamente diferente. Hay algunos profesionales del mundo de la abogacía de Melilla que aunan en un mismo saco el caso voto por correo con el caso vales de alimentos, diciendo que hay un problema sistemático en Melilla en cuanto al uso del voto por correo en ciertos distritos de la ciudad. No sé si considera alguna opinión al respecto.
el caso que me apunta del vale de alimentos, eso pues evidentemente yo estoy convencido de la plena y absoluta honradez de mi compañero Jasandrí, y eso se verá en su momento, ¿no? Es que no se ha celebrado ni el juicio, se suspendió ayer, por motivos procesales, no sé cuáles son. Se suspendió ayer, por lo tanto, cada jurista es libre de ver lo que quiera, y seguramente muchos juristas cuando ven una cosa la ven de manera muy interesada en función de lo que le interese decir, o a quien representen, a quien defiendan, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí está demostrado, lo dice una sentencia, que hubo una trama, que hubo una organización para conseguir más votos a cambio de promesas o de puestos de trabajo o de falsas promesas, no lo sé, pero hubo una trama en la que participaron dos partidos políticos de la ciudad, el Partido Socialista Obrero Español, que no sé a nivel nacional qué dirá, y Coalición por Melilla. Porque, efectivamente, las responsabilidades penales luego son de las personas, ¿no? Las personas luego asumen sus responsabilidades y algunos de los condenados ya no están en política. Pero es que la sentencia habla de dos partidos políticos. Es decir, que la estructura de dos partidos políticos, el PSOE y CPM, independientemente de quiénes fueran las personas que en ese momento tuviesen la responsabilidad, están implicadas por sentencia judicial en una trama de este tipo, ¿vale? Y los jueces después valoran y pues mire usted, queda acreditado que esta persona estuvo implicada directamente en la trama y por tanto ha cometido un ilícito penal. Y a lo mejor otras personas que aparecían como procesados, de las que se pueda intuir que tenían necesariamente que participar, pues no se ha podido acreditar su participación, y esa es la grandeza de nuestro sistema. Es decir, una persona para ser condenada hay que acreditar con pruebas fehacientes de que esa persona ha cometido un delito. La mera sospecha, el mero indicio de que ha cometido un delito, pues no, muchas veces no es suficiente, y si no ha podido ser acreditado que determinadas personas que estaban procesadas han participado, y eso acreditado con pruebas, pues es evidente que tienen que ser absueltos. Esa es la grandeza de nuestro sistema. Y a los que han condenado será pues porque los magistrados han estimado que tenían las suficientes pruebas para condenarlos. Bueno, y ellos tienen ahora mismo el derecho de defenderse, que se defiendan, porque se defiendan siguiendo las normas del Estado de Derecho, no arremetiendo contra el Estado de Derecho como hace el señor Aberchán.